Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver en el curso de comunicación el tema del verbo. La definición es la siguiente, ustedes la conocen bien. Ya saben que un verbo es una palabra que te indica acción, estado o sentimiento llevado a cabo por un sustantivo. Por ejemplo, en yo juego con Luisa, el verbo que es la palabra juego me está indicando acción. En Carmen está en su casa, el verbo que es la palabra está me está indicando estado. En mi padre me ama mucho, el verbo que es ama me está indicando sentimiento. De los tres, lo que más abunda son los verbos de acción. Ahora, también ten en cuenta que un verbo es una palabra variable. ¿Por qué se dice que es una palabra variable? Porque sufre 5 accidentes gramaticales, que son número, tiempo, persona, modo y aspecto. O sea que un verbo puede cambiar en todo lo que está acá, ¿no? En todo lo que está acá. Por eso que es una palabra variable. Y también recuerda que la función de un verbo es la de ser núcleo del predicado. Para ello se puede presentar de 3 maneras. El verbo simple es cuando solo es una palabra, como Elena juega en el parque. El verbo compuesto es así. Hay un derivado de haber, que en este caso es el A con H, y la segunda palabra es un participio. ¿Cómo reconoces un participio? Es un verbo acabado en ado, ido, cho, to y so. Recuerda que esto lo hemos visto muchas veces en clase. Y también se puede presentar como una perífrasis verbal que tiene estas formas de acá. Se producen por la suma de un verbo de apoyo, como va o como está, que son verbos de apoyo, más un infinitivo o un gerundio. En el caso de Elena va a jugar en el parque, vemos que jugar es un infinitivo, ¿no? Acaba en ar. Y vemos que en el segundo caso, Elena está jugando en el parque, jugando es un gerundio, porque acaba en ando. Recuerda que yo te enseñé en el colegio diferenciar a participios, infinitivos y gerundios, ¿no? Recuerda que con esos 3 se elaboran verbos compuestos y perífrasis verbales. ¿Ok? Todo esto de acá debes recordar. Vamos a ver algunas clases de verbo. Recuerda que hay verbos llamados copulativos. Los copulativos son verbos de estado, o sea, todos los verbos que nacen de ser, estar, parecer, permanecer. Por ejemplo, ¿no? Juan es una buena persona. Esta oración tiene un verbo copulativo, porque su verbo nace de la palabra ser. En cambio, cuando tú usas otros verbos, ya sea de acción o de sentimientos, entonces se dicen que son verbos no copulativos. También se les llama predicativos, ¿sí? Pero tú solamente recuerda que se llaman no copulativos. Por ejemplo, Juan camina. Camina es un verbo no copulativo, ¿no? Porque es un verbo de acción. En cambio, cuando es un verbo de estado, repito, es copulativo, ¿ok? Vamos a ver ahora los verbos no copulativos, o sea, vamos a ver esto de acá, esto de acá. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora pertenece a este campo, a los verbos no copulativos, que repito son los verbos de acción o de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, dentro de ese grupo tenemos los verbos transitivos e intransitivos. Te he enseñado 1001 veces la diferencia entre ambos. Un verbo es transitivo cuando está acompañado por un objeto directo. Por ejemplo, mi hermano recita un poema. Recita es un verbo transitivo porque a su lado hay un objeto directo que es un poema. ¿Cómo reconoces tú un objeto directo?
preguntando qué. ¿Qué recita? Un poema. O también puede que te den de esta forma de acá. Mi hermano lo recita. Este lo también es un objeto directo porque reemplaza a un poema. Te puede venir así o te puede también venir así de este modo, ¿no? En cambio, cuando no posee, cuando no hay objeto directo, sino cualquier otra cosa, se dice que es un verbo intransitivo. Por ejemplo, mi hermano recita en el colegio. En esta oración recita ya no es transitivo como acá arriba, sino es intransitivo, porque en el colegio no es un objeto directo, no lo es. No responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué recita? No vas a poner esto, ¿no? Entonces, es fácil identificarlo. También tenemos a los reflexivos, cuasi reflexivos y recíprocos. Recuerda que los reflexivos son los verbos que rebotan en la misma persona, ¿no? Por ejemplo, Daniel se peina, pero se peina a sí mismo, sí rebota, ¿no? Es una acción que él mismo hace. Tú te irás a bañar, obviamente te bañas a ti mismo. Es una acción que tú mismo haces. Yo me lavo el rostro, obviamente me lavo a mí mismo. Es una acción que yo mismo hago. Entonces, peina, irás a bañar y lavo son verbos reflexivos. En cambio, cuando no rebota en uno mismo, se llaman cuasi reflexivos, ¿no? Por ejemplo, Daniel se resbaló, pero él no se puede resbalar a sí mismo. No tiene sentido. Tú te irás de viaje a ti mismo, tampoco. No tiene sentido. Yo me despierto a mí mismo, tampoco. Uno se despierta por inercia, ¿no? Entonces, estos tres, resbaló, irás y despierto, son verbos cuasi reflejos, así como están usados acá, ¿no? Y los recíprocos son aquellos que se da entre dos personas de manera recíproca, de manera eh, igual, conjunta, ¿no? Por ejemplo, Juana y Diego se aman entre sí. Claro, porque Juana ama a Diego y Diego ama a Juana, son recíprocos. Mi padre, mi madre y yo nos abrazamos efusivamente entre nosotros, ¿no? O sea que mi papá me abraza a mí y a mi mamá, al mismo tiempo mi mamá abraza a mi papá y me abraza a mí, o sea, todos nos abrazamos al mismo tiempo por igual. Son acciones conjuntas. Ahora, para que un verbo sea reflexivo, cuasi reflexivo o recíproco, debes utilizar sí o sí estas palabras que yo he subrayado, ¿no? Se, te, me, te, se, me, se, nos, ¿no? Recuerda que estos son pronombres. Si tú no usas pronombres delante del verbo, entonces no podrías formar verbos de estos tres tipos de acá. Tiene que haber sí o sí estas palabritas de acá. Los verbos regulares, recuerda que son los que no sufren variación en su raíz cuando tú los conjugas, ¿no? Por ejemplo, cantar es un verbo regular, porque por más que tú digas canto, canté, cantaste, cantamos, la raíz sigue siendo cant, no se altera. En cambio, los irregulares son los que sí sufren variación en su raíz al ser conjugados. Por ejemplo, dormir es un verbo irregular, porque tú dices duermo y ya la raíz cambió ya. De la O se convierte a UE. Entonces, como hay cambio de raíz, se dice que es un verbo irregular. La raíz debería ser dorm, pero acá cambia, pues, ¿no? Entonces es irregular. Por último, los verbos llamados impersonales son los que no admiten un sujeto adelante, porque no son realizados por una persona, es imposible. Básicamente son los verbos climáticos. Por ejemplo, llovió mucho anoche. Nadie puede llover. Tú acá no le puedes poner Juan llovió. Una persona no llueve. Entonces, por eso es que son impersonales, ¿no? Hoy nevará en la sierra, ¿no? Hizo mucho frío, son impersonales. Básicamente, como te dije, son verbos climáticos, pero también pueden ser así.
Se venden autos de segunda. Tampoco le puedes colocar acá una persona, ¿no? Juan se venden autos de segunda, ¿no? Entonces, cuando son así tipo carteles de venta o de alquiler, también son impersonales, porque no les puedes poner una persona adelante, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo, hice mi tarea, ese sí es personal, ¿no? Ese sí es personal, por más que tú no le pongas sujeto, porque incluso una oración con sujeto tácito puede ser personal, pero cuando es impersonal, ni siquiera le puedes tú colocar un sujeto tácito, porque no tendría sentido. Chicos, hemos llegado a la parte final. Cualquier detalle lo exactizamos vía Zoom. Muchas gracias por su atención. Cuídense.